Toma asiento. Damos gracias al Señor por un día más, un domingo más que en su gracia soberana nos permite estar aquí reunidos en su nombre. Amén. Amén. Muy contento de ver el grupo que vemos en esta mañana, porque yo esperaba menos, ya que saben que tenemos varios hermanos que están de vacaciones, de crucero, por las Bahamas creo que andan. Así que lo disfruten, pero esperaba mucho menos hoy, así que de verdad me da gran gozo ver los hermanos que estamos aquí reunidos en su nombre. Amén. Amén. También con gran gozo, hoy estuvimos dando clases de membresía y tenemos 12, vamos a estar anunciando 12 nuevos miembros pronto, así que poco a poco el Señor está añadiendo a su iglesia. A ver si pueden levantar la mano los que estuvieron en la clase hoy para que los vean. Gloria a Dios. Así que ya los vamos a estar presentando ya en un par de domingos oficialmente como miembros. Así que el Señor sigue añadiendo a su iglesia. Bueno, vamos entonces rapidito a 1 Corintios capítulo 14, versículo del 1 al 40. Estamos hoy todos de la casa, ¿no? ¿Hay alguien que nos visita por primera vez? ¿No? Así que, bueno, 1 Corintios capítulo 14, del 1 al 40, pero no lo vamos a leer todo. 1 Corintios 14, y hoy vamos a continuar. Hoy estamos en lo que es los dones de lengua y profecía, la segunda parte. Lo que vamos a hacer, vamos a orar, vamos a hacer los versículos del 1 al 33, del 1 al 33. A medida que vaya leyendo, los voy explicando para no leerlos y perder tiempo de esa manera, avanzar más, economizar, ¿no? Así que lo tenemos todito, 1 Corintios capítulo 14, del 1 al 33. Oramos entonces. Amantísimo Dios, gracias te damos, Señor, una vez más por la salvación de nuestras almas y gracias por el privilegio de estar reunidos aquí en tu nombre. Gracias por cada vida que has traído, por cada vida que nos sintoniza por medio de del internet, Padre amado. Gracias por la libertad que todavía gozamos en esta nación, que podemos reunirnos y servirte y adorarte libremente, Padre. Ahora rogamos, Señor, que por medio de tu Santo Espíritu, Padre, Señor, tú ministra a los corazones, a cada uno de los corazones que van a estar escuchando tu palabra, Señor, que tú transformes, Señor, que tú corrijas, que tú redargullas, que tú exaltes, Dios eterno, en esta mañana por medio de tu palabra y de tu Santo Espíritu, Señor. Mira las vidas que todavía no han sido regeneradas, Dios Santo, esos corazones. Rogamos que en esta mañana, por medio de tu Santo Espíritu y de tu palabra, tú hagas la obra en esos corazones, Señor. Que todo lo que hablemos traiga primeramente gloria a tu nombre y edificación a los oyentes. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Y como dije, hoy es la segunda parte de este tema, los dones de lenguas y los dones de profecía. Y como dijimos, son tal vez uno de los dones, cuando entramos a esto de los dones del Espíritu Santo en el capítulo 12, Pablo dice que no quieren que ignoréis acerca de los dones del Espíritu Santo. Los dones son capacidades que Dios ha dado a su pueblo para edificación de su iglesia. Los dones nunca son dados para edificación de la persona que posee el don, sino que son dados para edificación de su iglesia. Y la semana pasada comenzamos en el capítulo 14 y nos quedamos en el versículo 1 y hoy vamos pues a seguir del 1 en adelante. Dice el apóstol Pablo: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y la semana pasada vimos cómo el apóstol comienza dando un mandato: seguir el amor. Esto no es opcional. Y ya hablamos a qué amor se refiere. ¿Se acuerdan unas semanas atrás? El amor en 1 Corintios capítulo 13, el amor ágape, el amor que no busca lo suyo, no el amor interesado, no el amor que si tú me saludas yo te saludo, si tú me tratas bien yo te trato bien, el amor que va al matrimonio buscando lo suyo. Yo quiero que fulano, fulana me haga feliz y que me llene a mí. No, por eso es que fracasan tantos matrimonios. Ese no es el amor bíblico. Ese es el amor que la Biblia llama fileo, en griego fileo. Es el amor condicional.
Dios nos manda a nosotros amarnos de una manera incondicional, un amor sufrido, un amor que no busca lo suyo. Imagínense los matrimonios si cada uno no estuviera buscando lo suyo. O sea que el mayor interés de cada persona en la pareja sea el bienestar de su pareja, no el suyo. Si los dos tuvieran esa misma manera de pensar, mi hermano, no hubieran divorcios, no hubieran casi divorcios hoy en día. Pero ¿cuál es el problema? Que cada cual busca lo suyo. ¿Cuál es el problema en las mismas congregaciones? Que era lo que pasaba en la iglesia de Corinto, que cada cual buscaba lo suyo, cada cual buscaba exaltarse a sí mismo, cada cual buscaba sobresalir. El amor no tiene envidia, el amor no se molesta porque reconozcan a una persona y a mí no me reconozcan. Pero cuando vemos estas cosas, ¿qué es lo que vemos? Falta de amor. Y vemos que el amor se demuestra en acción. El amor no es un sentimiento, el amor no es algo que diga, ay no, yo te amo tanto. No, el amor se demuestra. Dios lo demostró de tal manera, amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor se convierte en acción. Amén. Y vemos que entonces Pablo comienza diciendo, seguid el amor. Esto no es opcional, esto es un mandato, con diligencia. Con diligencia, seguir el amor y procurar los dones espirituales. Y vimos que cuando él habla de procurar los dones espirituales, él no está hablando como individuo. Él no te está diciendo a ti como individuo, busca los dones espirituales. Tú, no, él está hablando a nivel de congregación. Buscar los dones espirituales, ¿para qué? Para edificación de la iglesia. Porque así es que trabaja el cuerpo de Cristo. Aquí tienen algunos dones de administración, otros dones de maestro y de enseñanza, otros dones de servicio, otros dones en la música. Entonces todo esto, por mencionar solamente algunos, todo esto trabaja para edificación del cuerpo de Cristo. Por eso tenemos un hermano, una hermana que maneja el van y recoge a algunos hermanos y los trae aquí a los hermanos que no tienen transporte. Tenemos hermanos, hermanas que vienen aquí los sábados o a veces día en semana y limpian esto, que lo ve así todo bien limpiecito y todo bien nítido, porque hay hermanos y hermanas que se encargan de eso. Tenemos hermanas que se dedican a poner en las páginas de la iglesia quién necesita oración, las necesidades y todo eso. O sea, tenemos diferentes, hoy vino un hermano, abrió aquí a las 7:30 de la mañana, tempranísimo, ese no fui yo. O sea, vemos que todos estos dones trabajan para edificación del cuerpo de Cristo, y por eso es que la vida del cristiano no es una vida de llanero solitario. Eso no es decir, bueno, yo creo en Dios, sino yo no tengo que ir a una iglesia. Yo no tengo que ir a una iglesia porque primeramente, si esa es su manera de pensar, tiene que cuestionar si verdaderamente usted ha nacido de nuevo. Porque el reunirse en una iglesia local es un mandato bíblico. La Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y mucho más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Qué día se refiere? El día de la venida de Cristo. Cada día estamos más cerca de la venida de Cristo. Aparte que si yo me muero hoy, Cristo vino para mí ya. Así que cada vez estamos más cerca de ver a Cristo. Sea por medio de su segunda venida o sea por medio de que nos llame por medio de la muerte, ¿no? Así que la Biblia nos manda a congregarnos. ¿Por qué? Porque en el congregarnos es que podemos ser edificados. Los mandatos que Dios ha dado a su iglesia, los únicos dos mandatos que tenemos así, o sea, ceremoniales, por decirlo de una manera, son el bautismo y el participar de la Santa Cena. Y en ambos tiene usted que pertenecer a una congregación. Y todos los demás de enseñanza, de servicio, todo, consejería, todos los demás dones se dan en medio de la iglesia local. En medio de la iglesia local. O sea, y por eso es que Dios da dones a su iglesia. Pero si usted es un llanero solitario que solamente me ve por medio del internet, usted no puede ser beneficiado de todos los dones que Dios ha dado a su iglesia. La Biblia dice, cuando se duele una parte del cuerpo, se duele todo el cuerpo. Cuando un hermano está en situación, está en necesidad, está pasando una prueba, ahí estamos los demás hermanos para consolarle, para orar por usted. Pero si usted lleva una vida de cristiano, de llanero solitario, no puede ser partícipe de eso. Entonces vemos que la Biblia dice procurar los dones espirituales.
Los dones espirituales, procurarlo como congregación. Como congregación tenemos que procurar que Dios envíe más dones para que la iglesia sea edificada. Amén. Y dice, pero sobre todo que profeticéis. Y la semana pasada el mensaje completo, así que no voy a entrar ahí, se fue en ese pasaje, lo que es profetizar. Un profeta es alguien que habla de parte de Dios. Tenemos los profetas del Antiguo Testamento, donde ellos recibían revelación directa de Dios. Y decían, así ha dicho Jehová de los ejércitos. O esto es palabra de Jehová. Y decía tal y tal cosa. ¿Ve? Hoy en día también, hoy en día no necesitamos ese tipo de profetas porque tenemos la Escritura. Y todo lo que necesitamos está en la Escritura. Todo, todo. Entonces muchas personas no quieren estudiar sus Biblias. ¿Usted sabe cuánta sangre costó que usted y yo tengamos esta Biblia aquí? ¿Usted sabe, está consciente de la sangre? Personas fueron quemadas vivas en la hoguera, despellejadas, torturadas, perseguidas, por traducir esto al idioma del pueblo. Y esto en nombre de Cristo. La supuesta iglesia de Cristo estaba quemando a los herejes que querían traducir esto en idioma del pueblo. Y a veces nosotros no lo apreciamos. A veces no lo apreciamos. Y muchas personas no quieren sacar tiempo para estudiar la palabra de Dios. Usted quiere conocer la voluntad de Dios en su vida, estudie la Biblia. Usted va a crecer, usted va a alimentar su fe estudiando la Escritura. Usted no puede crecer si usted no se alimenta. Ningún atleta puede tomarse en serio y entrar en competencia si no se ejercita, si no lleva una dieta estricta donde se prepara. Lo mismo el creyente. Usted y yo somos guerreros de Cristo, somos embajadores de Cristo. Y para poder vivir la vida cristiana y tener la fortaleza que necesitamos, porque no es fácil vivir en el mundo que vivimos, necesitamos estar constantemente alimentándonos y alimentándonos y alimentándonos. ¿De dónde? De la palabra de Dios. Entonces, personas que hoy en día no quieren ni siquiera estudiar, personas que se llaman cristianas, que no estudian su Biblia, pero quieren una profecía fresca de Dios. Allá van, quieren un profeta que le diga, que así como el que va a consultar las cartas y el que va a chequear el horóscopo, hay personas dentro de las iglesias que buscan un profeta. Comparamos la semana pasada los profetas, los llamados profetas de hoy en día con los profetas bíblicos. Los profetas bíblicos no eran muy populares, porque el profeta bíblico no decía, el Señor tiene lo mejor para ti. El Señor tiene una gran bendición. Siervo, no te preocupes que lo mejor está por venir. No, los profetas del Antiguo Testamento, lea Jeremías, lea Isaías, lo que pronunciaban eran juicios. Los llamaban al pueblo al arrepentimiento. Y si no, va a venir el juicio de Dios. Esos eran los profetas. Y muchos de estos profetas, algunos fueron muertos, otros fueron azotados, encarcelados, porque al pueblo no le gustaba oír lo que ellos tenían que decir. Lo mismo pasa hoy en día. Hoy en día un profeta de Dios es toda persona que habla de parte de Dios. La persona hoy en día que explica, que enseña la palabra de Dios, está hablando de parte de Dios y es un profeta de Dios. Cuando yo estoy aquí enseñando lo que dice la Biblia, predicando a base de la Biblia, yo estoy profetizando. Profetizar no es simplemente predecir el futuro. En algunas ocasiones lo hicieron los profetas de la Biblia, pero en muchas ocasiones no. Y muchas veces el futuro que predecían era el futuro de juicio, que eso lo puedo hacer yo también. Yo le digo, si usted desprecia a Cristo, si usted no viene a Cristo, usted va a pasar la eternidad en el infierno. Ahí le estoy profetizando y le estoy diciendo una cosa que eso es por seguro. Si usted se arrepiente y viene a Cristo, usted va a pasar la vida eterna con Cristo. Simple. Entonces, y básicamente eso era lo que hacían los profetas del Antiguo Testamento en cuestiones terrenales. Llamaban a las personas al arrepentimiento y si no, les anunciaban el juicio de Dios. Así que hoy en día explicamos que ese tipo de profetas con revelación directa no los necesitamos, porque todo lo que nosotros necesitamos está en la Escritura. Todo lo que necesitamos, lo vimos la semana pasada, necesitamos ser corregidos, instruidos en justicia, está en la Escritura. Yo no necesito que nadie me venga y me diga, tengo un mensaje de Dios para ti. Ok,
Perfecto, dígame el capítulo de la Biblia, el libro de la Biblia, el capítulo y el versículo donde Dios me está enviando un mensaje. No me venga que soñó, sabe Dios que se comió usted anoche, con qué disparate salió soñando y entonces me viene a decir que me viene a traer profecía. No, mi hermano, o sea, todo lo que necesitamos está en la Escritura. De hecho, lo dije la semana pasada y ya sigo adelante. La mayoría de las sectas que tenemos hoy en día han surgido por esta cuestión de Dios me dijo, Dios me habló, con profecía fuera de la Biblia. Todas las sectas que tenemos hoy en día, desde los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, el falso evangelio de la prosperidad, ¿qué es lo primero que estas personas hacen? No, Dios me reveló que aquí hay 5 personas que van a dar de 1000. Dios me dijo que aquí hay 5 personas que van a dar de 100. Y Dios te va a bendecir y Dios me habló y usted no puede cuestionar nada porque usted no puede decir nada contra el ungido de Dios. Explicamos aquí la semana que aquí en esta congregación aquí no hay ningún ungido de Dios. Aquí todos tenemos la unción del Espíritu, todos los que hemos nacido de nuevo. Aquí no hay nadie, aquí yo no tengo una unción especial a la que tiene usted. No, yo tengo un llamado y un don aparte del que puede tener usted. Pero aquí yo no tengo una unción especial, ni tengo un poder especial, ni soy más especial, ni estoy por encima de nadie. Aquí estamos todos en el mismo nivel. Aquí somos todos partes del cuerpo de Cristo con diferentes funciones. Amén. Así que nunca se dejen engañar por estos charlatanes y estos sinvergüenzas que lo que están haciendo es poniendo a vituperio el nombre de Cristo, haciéndose ricos, millonarios, muchos de ellos estafando a las personas. ¿Y cómo es? ¿En qué se escudan ellos siempre? Dios me habló, Dios me dijo. Y claro, si Dios le habló y Dios le dijo, ¿cómo usted puede entonces cuestionar eso? Si es Dios quien le está hablando supuestamente directamente a esta persona. En cambio, cuando yo lo hago bíblicamente y digo la palabra, Dios dice esto y le doy lo que dice la Escritura. Si yo le digo, ningún fornicario entra al reino de Dios, no es porque Dios me dio una revelación especial a mí, es porque está aquí en la Escritura. Si dice que los afeminados y los que se echan con varones no entran al reino de Dios, yo no tengo que ir donde una persona que practique estos pecados y decirle, mira, Dios me ha revelado esto. No, voy a la Escritura. Los ladrones, lo que sea, porque vamos a la Escritura. Cuando a mí me toca dar consejería, voy por la Escritura. Lo que dice la Escritura, de acuerdo a lo que la persona me está presentando, el problema o la situación. Vamos a ver qué dice Dios por medio de su palabra. Y esto está disponible para cada uno de nosotros aquí. Usted no necesita un profeta. Todo esto, le digo, todas estas sectas que tenemos hoy en día han comenzado por medio de supuestas profecías. ¿Por qué? Porque no le ha sido suficiente la palabra de Dios. Así que hoy en día necesitamos profetas y hombres de Dios, pero no en el sentido con nuevas revelaciones, sino de lo que ha sido revelado. Hoy no necesitamos nuevas revelaciones, sino que Dios nos ilumine para entender su palabra. No que nos revele algo nuevo, sino que nos ilumine para entender. Si usted ha nacido de nuevo, usted tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo ayuda a usted, lo ilumina a usted para que usted entienda la palabra de Dios. Y para que usted la atesore y para que usted confíe en ella. Eso es la obra del Espíritu. Cuando lo corrige y lo convence de pecado, esa es la obra del Espíritu, que lo llama al arrepentimiento. ¿Ve? Yo puedo hablar aquí lo que sea, y le puede entrar a usted por un oído por aquí y salirle por el otro. Si el Espíritu Santo no lo convence de pecado, no importa lo bien que yo le explique, no va a suceder nada en su vida. Eso es la obra del Espíritu Santo. Así que Pablo en los dones dice sobre todo que profeticéis, porque el que habla, y aquí ya entramos en lo que es en el versículo 2, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Una de las cosas que vemos las personas que reclaman, que dicen que debe todo el mundo de hablar en lengua, y que hay lenguas que se hablan. Ya vimos que cuando entramos en el capítulo 13, que las famosas lenguas angélicas, Pablo está hablando hipotéticamente. Pablo no está diciendo que hay unas lenguas angelicales que nosotros tenemos que buscar para hablar. Él está hablando hipotéticamente. Igual dice, si yo supiera todos los misterios del mundo, nadie sabe todos los misterios del mundo. Ni aun Pablo lo sabía.
El mismo Jesucristo, estando aquí en la carne, dijo que no sabía el día ni la hora en que él iba a regresar. O sea que es imposible. Pablo está hablando hipotéticamente. Siempre que vemos en la Biblia los ángeles hablando, comunicándose con seres humanos, lo hacen en un idioma humano. Amén. Cuando vemos al apóstol Juan en el cielo, que él oye los cánticos, las alabanzas a Dios y todo, él le entiende. Obviamente en idiomas humanos, no en un idioma especial de ángeles. Así que vemos ya corrigiendo algunos de los errores de las personas que dicen, bueno, es que yo hablo lenguas angelicales. Vimos que las lenguas, la palabra lengua significa idioma. Y ya vimos en el libro de los Hechos que el día de Pentecostés, cuando los discípulos empezaron a hablar en otras lenguas, empezaron a hablar en otros idiomas, idiomas humanos. Por decir, siempre pongo el ejemplo, usted va al campo de su país y un campesino que nunca ha salido de ese campo, que nunca ha estudiado ni siquiera la escuela primaria, usted lo escucha hablando, usted que viene de aquí de Estados Unidos, escucha a esa persona hablando un inglés perfecto. Y usted dice, wow, ¿y cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y a lo mejor otro hermano que vive en Alemania llega ahí también al país suyo y escucha a otro hermano hablando en un alemán perfecto. Y dice, pero ¿y estos campesinos sin educación, de dónde han aprendido a predicar en alemán y en inglés perfecto? Eso sería el don de lenguas genuino. Eso fue lo que ocurrió el día de Pentecostés. No fueron disparates, no fueron jeringosas lo que empezaron a hablar. Fueron idiomas no aprendidos. Y ese es el don de lenguas bíblico. Ese es el don de lenguas bíblico. Y vamos a ver si lo que vemos hoy en día por ahí tiene algo, se asemeja a algo a lo que es el don de lenguas bíblico. Entonces ya vemos que no hay lenguas angelicales. Otro pretexto que usan algunos de estos hermanos es que dice, bueno, es que yo hablo unas lenguas privadas para hablar con Dios. Porque mira lo que dice aquí, porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios. ¿Verdad? Y dice, no es que hay lengua. Ok, te acepto que no hay lengua angélica, pero hay lenguas que son para una comunión directa mía con Dios. ¿Ha escuchado eso alguien aquí? O sea, pero cuando vamos a ver y comparamos este mismo, o sea, dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende. Lo está diciendo de una manera, es como tú dices, bueno, es que eso solamente lo sabe Dios. O es que no, es que tú oyes a alguien hablando así, dice, bueno, pero yo no sé, una persona con un acento muy fuerte, que usted dice, bueno, esto es que tú solamente Dios entiende a este. O sea, no significa que esta persona esté hablando directamente con Dios. ¿Y cómo usted afirma eso, pastor? Mire, más adelante, el versículo 9, ahí mismito. Versículo 9, que vamos a leerlo más adelante, pero se lo voy a adelantar. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Le habla Dios o le habla al aire? ¿Estamos viendo? Mi hermano, estamos viendo lo clara que es la Escritura. Que es que a veces nos confundimos porque no estudiamos. Y nos dejamos enredar porque no estudiamos. La Biblia es clara. Vamos a ver cómo todo esto revoluce. Todo esto salpafuera, todas estas jeringosas que se están hablando no tienen nada que ver con los dones bíblicos, con el don de lenguas bíblico. Entonces vemos que cuando él dice aquí, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, lo está diciendo de una manera como decir, bueno, es que eso no le entiende nadie sino Dios. Aquí no está hablando de que hay unas lenguas que usted habla en comunión con Dios para su propia edificación, porque ya dejamos claro que los dones no son para edificación de la persona, sino para edificación de los demás, de la iglesia. Es una contrariedad. Decir, no, es que aquí Pablo está promoviendo que yo hable en lenguas privadas para conmigo y para con Dios. No, ese no es el fin de los dones, es la edificación de la iglesia, no es la edificación personal de la persona, de quien obtiene o quien tiene el don. Y vemos más adelante que el mismo Pablo dice, bueno, es que hablaréis al aire. Si lo que tú dices nadie lo entiende, aquí ya no dice, lo entiende Dios, dice, no, es que le estás hablando al aire. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Ahora, seguimos. Pero el que profetiza, aunque por el Espíritu habla misterio, y aquí están la mayoría de todos los comentaristas están de acuerdo que cuando habla aquí por el Espíritu no se refiere al Espíritu Santo, sino por el Espíritu humano. ¿Ves?
Aunque en su Biblia aparece espíritu con mayúscula, la mayoría de los comentaristas entienden que aquí no se refiere al Espíritu Santo, sino al espíritu humano. Cuando dicen que por el espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Están viendo, mi hermano, la diferencia? Pablo está diciendo los dones son para edificación de la iglesia. Los corintios en su carnalidad buscaban los dones para edificación propia, como pasa hoy en día. En muchas de estas iglesias que supuestamente practican ciertos dones, todo es para la edificación personal. Cuando usted ve 15 personas, 10 personas, el mismo predicador hablando en supuestas lenguas sin traducción, nadie lo entiende, ¿cómo se edifica eso? ¿Cómo se edifica? Si entra una persona incrédula, como vamos a ver aquí que Pablo pone el ejemplo hipotéticamente también, si entra una persona incrédula, y aquí lo que ves es un salpafuera de todo el mundo brincando y hablando jeringosa y tumbando sillas y saltando, ¿qué es lo que le va a decir? Pero ven acá, que estás loco, ¿a dónde me traíste tú? Y eso es lo que pasa, literalmente pasa hoy en día, en muchas congregaciones, donde las personas llevan orando por una persona, un familiar, un amigo, lo llevan a una congregación de esto y ven un salpafuera de esto y salen aterrorizados. Y con razón, mis hermanos. Ahora, sigamos. Así que Pablo compara y él dice, es preferible que profeticéis, o sea, que prediques, que hablen la palabra de Dios, porque eso trae exhortación. Vea lo que trae. Dice, ¿dónde se me cambió la página? Pero el que profetiza habla a los hombres, a diferencia del que está hablando en lengua, que está hablando al aire. El que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Y eso es lo que debe de haber en la prédica, en la enseñanza bíblica. Debemos de ser edificados, debemos de ser exhortados y debemos de ser consolados. Porque igual que la Biblia nos habla del pecado y nos redarguye,